Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: En los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio, que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot. Se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. Les aseguro que en esa noche, de 2 hombres que estén comiendo juntos, uno será llevado y el otro dejado. De 2 mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces le preguntaron: ¿Dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió: Donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Lo que acabamos de leer es el capítulo 17, los versículos 26 al 37 del Evangelio de Lucas, como ya vimos. Y recordemos que Lucas justamente tiene un camino muy largo de Jesús a Jerusalén. Empieza en el capítulo 9 y termina en el 19. Son 10 capítulos, en donde va con sus discípulos y aprovecha para dejarles sus enseñanzas. Y en este capítulo, el 17, va a comenzar el último tramo de este viaje a Jerusalén, que es donde será crucificado. Por supuesto, lo siguen acompañando sus discípulos, pero también cuando va llegando a los pueblos siempre se le acercan los fariseos, que siempre están enfrentándolo porque lo están cuestionando permanentemente, haciéndoles preguntas capciosas y tratando de desacreditarlo ante el pueblo. Jesús está pregonando el reino de Dios. Y en aquel tiempo todos esperaban la venida del reino de Dios, pero cada uno a su modo. Para los fariseos el reino venía con la observancia de la ley de Dios. Para los esenios, para que el país fuese purificado. Y para el pueblo en general, que estaban con esta cultura, esperaban la venida de un Mesías glorioso. Jesús, en cambio, lo que está pregonando, que no esperaba la venida del reino de Dios, sino que decía que ya el reino estaba llegando, que ya estaba dentro de nosotros, entre ellos. Y esta era la novedad. Y esto era lo que no entendían los fariseos, porque Jesús no les explicaba del todo y cuestionaban porque querían saber cuándo venía este reino y cuál era la señal que iba a dejar. En realidad, las señales del reino ya estaban presentes en la vida de Jesús, ¿no es cierto? El reino estaba llegando. Era todo aquello que entró en movimiento con la llegada y el anuncio de Jesús. Era la propia historia avanzando. El reino está en medio de ustedes. El reino era algo que la persona experimentaba cuando entraba en contacto con la persona de Jesús y con la comunidad por él creada. Y muchas veces, si ustedes recuerdan en las discusiones con los fariseos, Jesús intentó corregir esta visión que ellos tenían tan duras solo de la ley y de la historia. Sin embargo, no lo consiguió. Ellos no se abrían, se aferraban siempre a esa antigua lectura que hacían del Antiguo Testamento y no se permitían entrar en nada nuevo.
Y por eso vemos, lo acabamos de leer hace un ratito, cómo Jesús recurre a citas del Antiguo Testamento para recordarles que el juicio de Yahvé es impredecible, pero también es misericordioso, pues con fe y plegarias pueden ser escuchados para su perdón. Y entonces nombra al Génesis, en el capítulo 6, en donde habla del diluvio, que Yahvé está tan enojado con el hombre que ha creado porque se ha portado tan mal que decide el diluvio. Pero Noé, que era un hombre sabio, un hombre justo, le ruega, le pide que lo salve. Entonces le hace hacer el arca, que ponga distintas parejas de las especies, y bueno, y se salva en el diluvio. Y en el Génesis 19, que es el que nombra también, es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si ustedes recuerdan, allí vivía Lot con toda su familia, y la verdad que se portaban también muy mal y estaba muy enojado Dios con ellos. Entonces decidió exterminar y sacar de la tierra a Sodoma y Gomorra. Lot le pide también, que era un hombre justo, le pide que no ocurra esto, entonces le permite que salga él y su familia, toda su familia, salga de allí a otro pueblo cercano. Pero que la condición es que no miren hacia atrás. Hace esto Lot y extermina a Sodoma y Gomorra, pero cuando están llegando al otro pueblo, la mujer de Lot se da vuelta y queda convertida en una columna de sal. Bueno, esto lo leía Jesús a los fariseos, y ellos entendían cómo era todo esto. Jesús les dice también que hay una difícil exigencia para cambiar la vida, ¿no es cierto? Esa forma de vida. Les pide que se abran un poquito en cuanto a la ley y la tradición, que hagan un cambio en su pensar y de obrar, ¿no es cierto?, para que englobe todos los aspectos de la vida de las personas. Sin este cambio, el pueblo no podrá entender el mensaje del reino anunciado por Jesús. En este evangelio, Lucas dice que la venida del reino de Dios en la persona de Jesús es un hecho indiscutible. Hay una relación estricta entre las Sagradas Escrituras y su cumplimiento en Jesús. Pero también recuerda que advierte que cuando llegue la parucía, solo entrarán al reino solo los que han cumplido, porque Dios escoge a los elegidos y deja a los otros que no lo son. Entonces vemos, a través de la lectura, que Jesús es el modelo de caminante que se acerca a los discípulos y mientras los acompaña les explica las Escrituras desde los profetas hasta su propia vida. Después se sienta con ellos, comparte el pan, allí los reconocen, les llena el corazón y salen a contarles a los demás esta historia. Después de leer estos relatos, pienso que hoy seguimos siendo sus discípulos y que tratamos de seguir acompañando a Jesús en su camino a Jerusalén, recibiendo sus enseñanzas y tratando de ser cada día mejor personas. Porque este es el reino de Dios, el que Jesús proclama. Y si queremos estar en él, debemos no mirar atrás y tomarnos de su mano para que nos siga guiando. El camino no es fácil. A veces sentimos que las exigencias son difíciles, pero pensamos que no imposibles. Mientras más conocemos y nos acercamos a Jesús, más comprometidos nos vemos en su proyecto. Siento que este relato que cuentan los evangelios viene a sintetizar la vida de nosotros, los creyentes, los que nos sentimos humildemente sus discípulos, que no terminamos nunca de aprender, que no terminamos nunca de darnos cuenta de lo que Jesús ha depositado en nosotros, el inmenso compromiso de ser portadores de la buena noticia y que debemos salir a hacerla conocer a todas las generaciones y hasta los confines de la tierra. Y por supuesto a través de la palabra y tratando de ser cada día mejores cristianos.
Que pasen un muy buen día, queridos hermanos.